Y les decíamos hoy más temprano que las condiciones carcelarias las conocimos desde diferentes ángulos. Las ONG que trabajan allí, los expresos, sus familiares, la policía, el ministerio, los directores de cárceles, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. Pero siempre hablan también la policía de la organización de funcionarios civiles penitenciarios, aquellos que trabajan pero que no son policías. Hoy vamos a conocer el testimonio de ellos. Pero antes vamos a recordar lo que decían los dirigentes del sindicato policial que estuvieron la semana pasada con nosotros. Óscar Semino y Fabricio Ríos reclamaron más funcionarios para desempeñar la tarea. Consideran que su trabajo está recargado por la presencia de operadores penitenciarios, justamente que son carceleros que trabajan en directo con los presos. Vamos a recordarlo. Tenemos operadores penitenciarios trabajando con nosotros que son administrativos y operativos. Tendrían que estar en la parte operativa, pero no están en la parte operativa, en su masa, ¿verdad? Y como que se nos intenta disfrazar en el sentido de que como si fuéramos todos civiles y no policías, pero no, la verdad que son policías. Somos policías. El tema de los operadores fue una cosa que no funcionó, por más que sigan intentándolo, porque en realidad, lo volvemos a repetir, lo único que ha hecho el operador penitenciario es recargar la función de policía, porque el policía tiene que hacerse cargo de la seguridad del privado de libertad, del operador, y en realidad la reincidencia, los valores que se están dando son altísimos, o sea, no se puede reincidir. Todos vuelven a delinquir, la mayoría. Entonces, quiere decir que tendrían que rever esa política y no exponer tanto al policía, porque al final se están usando la vacante de la policía para ingreso de operadores penitenciarios. Los policías cada vez son menos, claro, esa es la y en realidad la función del operador no se puede cumplir. Y vamos a recibir ahora a Juan Olasco, presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. Actualmente trabaja en la Unidad 21 de Artigas. Y a Jonathan Perdomo, secretario general de la organización y trabaja en la Unidad 6 de Punta de Rieles. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y muchas veces hablamos también del trabajo que ustedes hacen. Pero, ¿cuál es exactamente? ¿Qué es lo que deberían hacer más allá de lo que hacen? Que a veces evidentemente pasan la línea, la labor. ¿Qué es lo que deberían hacer? Bueno, buenos días. En realidad la tarea del operador penitenciario más que nada va respecto a lo que son los factores de rehabilitación, las tareas sociales, lo que es la tarea educativa, tareas laborales, recreativas, tratar de que las personas privadas de libertad puedan en la estadía en la cárcel, bueno, salir de ese tiempo de ocio que se tenía en el modelo anterior, ¿no? O sea, no son control y represión, digamos. En realidad... No son policías. No somos policías, y en realidad los controles obviamente que sí, porque más allá de lo que son las tareas laborales, educativas, lo que hablaba hoy, también nosotros, lo que antiguamente se llamaba llavero, hoy por hoy lo hacen los operadores penitenciarios. Y la gran mayoría de las unidades penitenciarias en todo el país están a cargo de operadores hoy por hoy. Las unidades penitenciarias se manejan en 3 círculos. Uno, lo que sería la guardia interna, que se dice, que en esa área es donde se trabaja en contacto directo. En eso están involucradas lo que es la seguridad interna, área educativa, área laboral, recreativa, todas las tareas que se dan ahí adentro. Otro círculo, que sería la guardia externa, también es perímetro en algunos casos, pues no en todos los casos hay una guardia militar. Y en la tercera, en los lugares donde lo hay, es la guardia militar. Entonces, los que estamos en contacto directo con la persona privada de libertad somos los operadores. Por eso nos cayó un poco mal la declaración que hacen los representantes de CIPOM que estuvieron el otro día, porque en realidad se habla de que como que se recarga la tarea del funcionario policial, y en realidad el funcionario policial está encargado de la seguridad, independientemente de que sea en un establecimiento penitenciario o donde sea, y obviamente está para brindarnos seguridad a toda la ciudadanía. Claro, pero ustedes lo que dicen es que ustedes terminan tapando agujeros. Creo que en algún punto podría haber un entendimiento que es que los policías también entienden que hay agujeros, que ellos lo sienten, y ustedes dicen nosotros los terminamos tapando.
Y eso no les permite hacer su tarea a la vez, ¿no? No, en realidad sí, el tapado de agujero, que también es un error, porque se menciona como que los operadores penitenciarios son más administrativos y no. Dentro del INR hay 3 escalafones: escalafón A, que son los profesionales; el escalafón B, que son técnicos, licenciados en educación física, profesores; el escalafón C, que es administrativo; y el escalafón S, que somos los operadores penitenciarios. Bien. O sea, hay un escalafón administrativo. Tenés que ver en lo que son las unidades y la cantidad de personal que tenemos, que hay lugares que obviamente lo tenemos que terminar cubriendo con un escalafón S, una tarea administrativa o una tarea educativa, porque no contás con los profesionales. Ahora, pero ustedes cuentan con la cantidad de gente y de recursos, suficientes condiciones para cumplir con la tarea que tienen asignada. Claro, porque da la sensación como que coinciden con quienes estuvieron aquí en que falta personal. No, la falta personal obviamente que sí. No coincidimos en lo que se dice como que los disfrazan a ellos, porque no es así. En realidad, si bien hoy por hoy se usa un uniforme parecido, se usa el mismo uniforme, mejor dicho, no es que se disfrace a nadie. O sea, nosotros cumplimos una tarea y ellos cumplen otra tarea muy diferente. Y lo de la falta personal, obviamente que sí. O sea, hoy por hoy tenemos 29 unidades que están en la dependencia del INR y tenemos 1059 operadores a lo largo de todo el país. Obviamente que sí. Falta muchísimo personal y bueno, de esos 1059 operadores tenés que cubrir tareas administrativas porque tenemos 65 escalafón C para todo el país, que la mayoría están nucleados en lo que es la subdirección administrativa. A ver, para tratar de bajarlo a tierra. Necesitarían? Y por lo menos creo que, y pensando en lo que va a ser la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, y por lo menos yo creo que hay que triplicar la cantidad de funcionarios. Triplicar, 3.000. O sea, a ver, para tratar de bajarlo a tierra en cuanto a de cuántos presos se tienen que encargar hoy. En los lugares donde está más sobrecargado el trabajo, un operador carcelario o un par, ¿con cuántos presos tienen que trabajar? Se manejan diferentes cifras, o sea, es según la seguridad también de la unidad o la seguridad del módulo donde trabajes. O sea, más o menos está entre 10 y 15 personas privadas de libertad. Debería haber un operador, en realidad deberían haber 2, porque el operador no debería trabajar solo, que sí está pasando hoy. Así que nada, más o menos en ese número. ¿El ministerio qué les dice? ¿Que es un tema económico? No, en realidad se han venido contratando operadores, no en la cantidad suficiente. Y con el tema de la entrada en funcionamiento, la unidad número 1 y demás, que se suspendieron llamados en el interior, y se pasaron todos los llamados a la zona metropolitana, obviamente que hay una debilidad muy grande. Justamente, Jonathan, la realidad del interior, ¿cuál es? Es decir, ¿es muy diferente a la de las cárceles de Montevideo? ¿También depende de qué establecimiento estemos hablando? Sí, creo que depende de qué establecimiento estemos hablando. En sí, en el interior también carece personal. Digo, te cuento un caso, por ejemplo, en Rocha, hoy en día tenemos cerca de 7 operadores penitenciarios y policías también que están a cargo de la cárcel. El tema es... Eso es poco para lo que es la cárcel. Exacto, sí, exacto. Pero el tema es cómo esas personas se toman su licencia, claro, cómo esas personas se apoyan entre ellos mismos. Es difícil y prácticamente una persona... cuando trata con las personas privadas de libertad, alrededor de entre 50 y 100 personas privadas de libertad, es difícil de llevar a cabo la rehabilitación. Es prácticamente complicado. Sí, claro. Y más allá de eso, muchos compañeros llevan implementos porque no hay, ya sea aguajane, trapos de piso, etcétera, porque es difícil de trabajar también en condiciones... Sí, claro. De higiene que son lamentables. Acá Sí. cuando vinieron la semana pasada, que recién estábamos recordando algunas de las palabras de los policías, nos decían que para ellos están amenazados y que los que mandan son los presos. ¿Cuál es la visión de ustedes? No, yo creo que ese es un error. O sea, decir que hoy por hoy los internos son los que mandan en la cárcel es un error y estar en conocimiento. Lo que pasa es que hay, creo que hay funcionarios policiales que todavía no se adaptan al sistema, este sistema que ya lleva casi 8 años. El decir que los internos hoy por hoy dominan una cárcel va por el lado de que, bueno, hoy por hoy hay más personas trabajando, hay más personas realizando tareas, hay
están más personas fuera de lo que es el celdario, y obviamente eso muchos funcionarios policiales no los ven de buena manera. Pero hay módulos donde realmente el control del Estado se escapa de las manos. Lo hemos visto en hechos de las últimas semanas. Obviamente, yo hablo sobre la generalidad. Si vamos a puntualizar algo, sí, obviamente que hay módulos que son muchísimo más complicados, pero estamos hablando de lo que puede ser un CONCAR o un penal, que también... Obviamente que vos hablás de rehabilitación o una reinserción social, que en muchos casos es inserción social, no reinserción, sí. O habilitación, no rehabilitación. Pero hay casos que obviamente escapan a eso y que no pueden seguir ese proceso, sea por una pena muy corta o sea porque hay personas que ya directamente va a ser muy difícil llevar adelante un proceso de esto. Pero también lo que hablaban ellos el otro día, decían que como que hay más reinserción. No sé en qué estadísticas se basan para decir más reinserción y como que adjudican eso al trabajo de los operadores. Y en realidad podés hacer un trabajo brillante dentro de una unidad penitenciaria, pero el tema es el afuera. Sí. Porque creo que falta una conciencia social también y que eso no tenemos que concientizar todo, porque creo que todos lo hemos escuchado, de poner una bomba en una cárcel y terminar con todos los presos, ¿no? Creo que todos lo hemos escuchado eso. Esa es la solución y no, yo creo que no. El tema es, quizás acá tenés una posibilidad educativa o de una inserción laboral diferente. Hay personas que dentro de una unidad penitenciaria no tienen ni la escuela terminada. Entonces, empezás en ese proceso, pero hoy por hoy salir a un mercado laboral con escuela terminada y no te da un acceso. No, me pareció muy interesante el concepto que manejás de que no es rehabilitación o reinserción, sino que en algunos casos es habilitación, inserción, porque es la primera vez, si lo lograrían, que realmente ellos se integren a la sociedad. Desde el punto de vista de su tarea, porque los policías decían, Jonathan, que están regalados. ¿Ustedes se sienten así? Y en algunos aspectos sí, porque nosotros trabajamos prácticamente solos muchas veces, ¿no? Tenemos compañeros y compañeras más que nada, ¿no? Porque más del 60% de los trabajadores penitenciarios son mujeres. Y en ese sentido tenemos los compañeros trabajando solos, muchas veces, que lo hemos repetido infinitas veces. No tenemos, por ejemplo, handy, no tenemos medio de comunicación. No pueden avisar que les está pasando algo. Claro, de repente están solos. ¿Con cuántos presos, por ejemplo? Entre 50, 100... Puede quedar una compañera con 50 presos, tener una situación y no poderlo avisar a nadie. Exacto. ¿Ha pasado? Sí, que de hecho ha pasado. Bueno, tuvimos agresión al compañero de Unidad 5, por ejemplo, que se habrán enterado usted por los medios y demás, y los compañeros no tenían una radio para poder avisar, un handy para poder avisar o pedir apoyo. Porque además cuando ustedes están trabajando no hay policías. No, o sea, hay policías, o deberían haberlo, en todo caso, en lo que es la guardia externa. El tema es llamar y que esos policías puedan ingresar a brindar el apoyo. Pero deberían, quiere decir que no siempre están. No siempre están en la cantidad suficiente también. Porque tenés que cubrir lo que es la guardia externa muchas veces, lo que son las garitas, el techo y demás, por el caso de la fuga. Bueno, cuando vos, muchas veces pasó, en la unidad número 1 hace poco pasa, que salen todos los internos de un módulo, y habían 4 o 5 policías. Entonces, ¿con qué podés controlar con 4 o 5 policías que salga todo un módulo entero de privado de libertad? Obviamente muy acelerados por el problema que estaban pasando y no los controlas con nada. Entonces pedís apoyo y muchas veces el apoyo demora, no llega, o hay que pedir un apoyo cerca, en alguna comisaría o lo que sea. Cuando hacen los reclamos, se reúnen con las autoridades, ¿los planteos los hacen en forma orgánica todos los grupos, digamos, ustedes, quienes nos visitaron la semana pasada, o en realidad son ustedes que plantean las autoridades, después van los otros? Digo, ¿hay un reclamo orgánico de los trabajadores de los penales? Nosotros en lo que es civiles tenemos un solo sindicato. Después, lo que es la parte policial, hay una cantidad grande de sindicatos. Porque es importante unificar los reclamos, ¿no? Porque en definitiva el lugar es uno solo, es el mismo, y la problemática es más o menos similar, dependiendo un poco del matiz de la función, pero básicamente es lo mismo. Totalmente, y creemos que ese es el camino. El tema es que obviamente si los sindicatos policiales no se pueden unificar entre ellos, y con nosotros va a haber más diferencias todavía,
por el tema que tenemos, por la tarea que llevamos y demás. Entonces es muy difícil unificar. Más allá de que creo que a muchos de los planteos que llevamos y tienen cierta coincidencia por lo que planteaban ellos mismos. O sea, la falta de personal, obviamente que falta personal policial y también falta personal civil. Pero también te decía hoy el triplicar la cantidad de cara a una descentralización. Bien, llamamos 3.000 operadores o quedamos 2.000 operadores más. Bien, buenísimo, pero si no llamamos, si no hacemos llamados para escalafón C, administrativo, escalafón A, profesional y demás, los operadores van a tener que cubrir ese lugar también. Entonces esos 3.000 no lo vas a ver reflejado en lo que es la unidad todos los días. Está claro. Bien, y en cuanto a su seguridad personal, entonces es otro de los reclamos, digo. No, por lo menos tener handy, no, pero recordemos los reclamos más básicos, por lo menos. Claro. Poder trabajar día 2, tener handy. Materiales de trabajo también. No, los materiales de trabajo... ¿Cuáles serían los materiales? No, tenés que muchas veces no se cuenta, ahora se está mejorando un poco en eso. Tener guantes de látex en lo que es una guardia, porque un interno se corta, lo tenés que sacar y ese interno cortado, obviamente que no sabés, muchas veces no se sabe ni si puede tener una enfermedad o no. Entonces estás expuesto a esas cosas, en esas situaciones. No en todas las guardias se cuenta, lo que son tapabocas, porque también hay internos que pueden tener alguna enfermedad que tengan que usar un tapabocas y no lo tenés y tenés que entrar al módulo, al celdario, lo que sea, porque tenés que entrar, pero no tenés otra forma y bueno, tenés que entrar sin esas protecciones. Lo de los handy obviamente que es muy necesario, pues no hay forma de trabajar sin el handy. Más allá de que hoy por hoy se viene haciendo de la manera que sale, chaleco, nosotros hemos pedido chaleco anticorte, pues obviamente sabemos que en todas las unidades hay cortes carcelarios. Sí, los hemos visto y asustan. Sí, Ustedes obviamente no tienen arma ninguno. No, o sea, dentro de las unidades penitenciarias no se utiliza nada. Por eso. Lo que es ese primer círculo, ¿no? Claro. Los demás sí. Entonces, nosotros no tenemos arma y pero lo que sí se pidieron chalecos, que están llegando a las unidades. Tenemos una dificultad en eso, porque muchas veces el ministerio cumplió con lo que estábamos viendo en los chalecos, pero llegan los chalecos a la unidad y son mal distribuidos. O sea, la mayoría de las unidades hoy por hoy las llevan adelante funcionarios policiales o el escalafón L. Llegan los chalecos y los que vienen nuevos se lo dan a la policía y los que están viejos o vencidos se lo dan a los operadores. Entonces esa es una dificultad que tenemos también. Entonces es difícil, por lo que decía Eloy también, llegar a un consenso y de un planteo cuando te están haciendo en la misma actividad diaria, esa chicaneada que obviamente es increíble que no puedan compañero. trabajar en conjunto, viendo que además de los dos lados hay millones de carencias y de necesidades, que no puedan trabajar juntos. No, obviamente eso se habla a lo que es la generalidad, ¿no? Pero yo, hay algo que digo acá, en la vida habemos buenas personas y malas personas, independientemente de un uniforme. Porque acá podemos hablar de muy buenos policías, que de hecho, capaz que a alguno de nosotros nos ha tocado. Yo tenía la suerte de trabajar en la unidad 20 de Salto antes de pertenecer a la unidad 21 de Artigas. Y bueno, ahí conocí muy buenos policías y que realmente se podía trabajar en conjunto y que obviamente después de lo que es la capacitación, aprendías muchas cosas. Y de eso, obviamente, de los funcionarios policiales, traer esa antigüedad, esa experiencia que tienen y sacar lo mejor que tienen. Pero también hay de los otros. Ese es el tema. Y bueno, y muchas veces los que están de este otro lado son los que perjudican esa tarea. No es que no se pueda llevar una tarea en conjunto. Sí se puede, de hecho se lo hace. El tema es que obviamente confrontás con algunas personas que no se adaptan al sistema. Hay policías que están, más allá de la preparación que puedan tener, están adaptados a lo que es la represión, cómo se llevaban adelante las cárceles antes, el golpe, el maltrato, lo que sea. Y no se adaptan a ese sistema. Y se dan estas declaraciones como la que dieron estos funcionarios el otro día, y pienso porque no están adaptados realmente al sistema y desconocen muchas de las cosas. Porque en realidad lo que hablaban de que se suprimían vacantes policiales para tomar operadores no es real. De hecho, la ley de creación del INR, 18.719, dice que los funcionarios policiales que se vayan jubilando, los cargos que vayan quedando vacantes, pasarían a funcionarios policiales. Eso no se ha cumplido en un 100%, porque se siguen llamando policías para trabajar dentro de las cárceles. Entonces no entiendo cuál es el planteo.
Bien. Bueno, pero Navas, el exdirector de cárceles, también había hecho una apreciación similar, que cada vez la policía tiene menos potestades y son menos, que se necesita más represión. Y no recuerdo exacto cuál fue, cómo lo definió el trabajo que realizan ustedes, pero dijo, van a hablar y les hablan muy lindo y todo eso, pero no resuelven los problemas. Fue algo así el mensaje. Tenemos que también ir a otro punto, ¿no? Desde que se sale de la dictadura, mientras en otros países se apuntaba a lo que eran las guardias civiles, acá en un momento se hablaba de la Guardia Blanca, además, cerca del 85. Bueno, nosotros pasamos al manejo de las cárceles por funcionarios policiales. Estamos hablando de más de 20 años de que las cárceles han estado al comando de los funcionarios policiales. Y si eso no funcionó en esos 20 años, no podemos seguir apostando a eso. Y no podemos juzgar el trabajo de lo que es el INR, que lleva apenas 8 años en un proceso de cambio, en este proceso heterogéneo todavía, no tenemos esa mezcla policial y operadores. No podemos pedir que en 8 años se haga el cambio que no se había hecho antes. ¿Están de acuerdo con el pasaje hacia el Ministerio de Educación y Cultura? Sí, por esa misma diferencia, ¿no? Yo creo que sería marcar lo que es el trabajo del INR ahora en esa salida del Ministerio del Interior. No, porque aparte no es un pasaje al MEC, ¿no? Sino una descentralización del instituto con una comunicación a través del MEC. Pero sí, creemos que sí por esa vía, por separar eso. Si no seguimos, las cárceles, como decía hoy, pasan al Ministerio del Interior, pero hoy siguen dependiendo del Ministerio del Interior. Entonces, ese proceso que todavía, valga la redundancia, sigue el proceso de ese cambio. Más allá de que hoy por hoy puede haber un estancamiento en lo que es el proceso del INR, creo que tenemos que seguir apostando a ese cambio y que ese es el camino real. Bien. Juan Nolasco y Jonathan Perdomo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. 9:03, actualizamos los principales títulos.